El 31 de octubre mundialmente se celebran dos actividades. Una, la famosa fiesta de Halloween promovida por la gente que no conoce a Dios, y número dos, el Día de la Reforma o Día del Pastor. Sabemos que el modo operandi del enemigo de nuestras almas es que los días festivos del Señor trata el diablo de interrumpirlos con sus fiestas paganas, alabando la muerte y la brujería. Pero como ya hemos visto, la preparación de los niños para que vean el satanismo como algo natural. Claro, sabemos que el mismo Jesús dijo que el reino de los cielos es de los pequeños, es de los niños, por eso que hay tanta lucha y tanta batalla con ellos. Hoy vamos a estar respondiendo algunas preguntas sobre estas festividades, develando algunos misterios y viendo la procedencia y trasfondo de estas festividades. Hola, mi nombre es Mabel de Armas y esto es Enfoque Bíblico. Si todavía no te has suscrito, te invito a que lo hagas ahora mismo. No te vayas, ya regresamos. ¿De dónde surgieron las fiestas paganas de Halloween y quiénes son los celtas hoy en día? Más concretamente, las teorías apuntan que los descendientes de los celtas son los actuales habitantes de sitios como Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda. En consecuencia, muchos apellidos británicos, escoceses o irlandeses tendrían un origen celta. ¿Cuáles son los orígenes de Halloween? Aunque actualmente es un día de disfraces, dulces y niños, sus orígenes no son tan alegres. Las fiestas se celebraban en Irlanda cuando la temporada de la cosecha tocaba su fin y daba comienzo al año nuevo celta, coincidiendo con el solsticio de otoño. Se creía que durante esas noches los espíritus de los muertos podrían caminar entre los vivos. Los antiguos celtas creían que con la llegada del Chahai, la línea que une a estos mundos con el de los muertos se estrechaba y que los espíritus buenos y malos podían pasar a través de ella. Se cree que el uso de máscara era para ahuyentar a los espíritus malignos y también se celebraban banquetes en la tumba de los antepasados familiares. Pero esto se ha extendido a Estados Unidos. Las festividades de Halloween llegan a los Estados Unidos y Canadá en el año 1840 a través de los inmigrantes irlandeses, pero empezó a celebrarse masivamente en el año 1921, fecha en la que se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota. Durante las décadas siguientes, las fiestas fueron adquiriendo popularidad hasta 1970, que se produjo su mover mundialmente gracias a la serie de televisión y al cine. En 1978 se estrenaba Halloween, el filme de terror de John Carpenter. Lo peor de esta situación es que muchos cristianos, por ignorancia, celebran estas fiestas como algo normal, comprando las calabazas y adornando sus hogares con atuendos terribles y disfrazando a sus niños de demonios. Los cristianos no celebramos la muerte, sino la resurrección de Cristo, o sea, la vida. Muchos no saben por qué, si son cristianos, se les mete el diablo tanto en su casa y familia, pero es que debemos estar claros que si nos comportamos como la gente que no tienen a Cristo, entonces no podemos reclamarles a Dios. Los creyentes debemos practicar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. También en esta fecha se celebra el Día del Pastor, que no es más que el Día de la Reforma. Ahora, ¿qué es el Día de la Reforma? El Día de la Reforma es un día dedicado para reconocer y recordar y celebrar la Reforma protestante. En algunos países se observa como un día festivo o un día feriado. Se recuerda a Martín Lutero y su desempeño en el movimiento de la Reforma que dividió los protestantes de la Iglesia Católica de Roma. ¿Cuándo se celebra? Cada año se celebra el Día de la Reforma el 31 de octubre. Ese día, en 1517, el doctor Martín Lutero martilló sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio o la iglesia de los Santos en Wittenberg, Alemania. Su acción causó furia y lo llevó a la Reforma. Lutero consiguió su doctorado en teología en Wittenberg, donde se volvió un profesor muy respetado. De igual forma, fue un pastor asistente de la iglesia del Palacio. Lutero eligió el 31 de octubre porque cae antes del Día de Todos los Santos. La iglesia del Palacio tendría las puertas abiertas a la calle principal de la ciudad,
un buen lugar para publicar una noticia al público. Lutero sabía que al siguiente día, el 1 de noviembre, que era el día de todos los santos, y que la iglesia estaría llena de congregantes, muchos educados y alfabetizados. El martillar las 95 tesis en la puerta equivale a lo que hoy en día sería publicar un artículo, hacer una propaganda en el periódico o crear una página web. Hoy en el día, la reforma se celebra el domingo que cae antes del 31 de octubre. ¿Por qué Lutero subió sus 95 tesis? Existen muchas doctrinas que se asocian con la tesis. Lutero tocó innumerables enseñanzas y doctrinas, incluyendo la salvación por obras y la práctica de vender indulgencias. Las indulgencias eran certificados comprados a la iglesia para que los eximiera de sus pecados, prometiéndoles salvación y vida eterna. El Papa León X hizo un llamado a las ventas de indulgencias en Alemania para recaudar fondos y completar la Catedral de San Pedro en Roma. El Papa dijo que aquel que comprara estas indulgencias sería eximido de todos sus pecados. Algunos de los párrocos de Lutero compraron estas indulgencias y le preguntaron a Lutero sobre su validez. Esto llevó a que subiera las 95 tesis. Ahora, ¿la iglesia cristiana de hoy en día comenzó en esa fecha? Por supuesto que no. La iglesia la fundó Cristo. Él fue el iniciador y el fundamento. Los primeros cristianos nacieron el día de Pentecostés, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, les habló a la multitud, y ese día se convirtieron 3,000 personas y después 5,000. De ahí en adelante el evangelio se empezó a extender, dando cumplimiento a la palabra del Señor que dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Tiempo después, Pablo, Bernabé, Felipe, Pedro, Juan, Silas y otros esparcieron el evangelio en Gaza, Jerusalén, Job, Samaria, Cesarea, Damasco, Antioquía de Siria, donde se le llamó cristiano por primera vez, en Tarso, Chipre, Pafos, Derbe, Listra, Iconio, Laodicea y Colosa, Antioquía de Pisidia, Mileto, Patmos, Éfeso, Troas, Filipo, Atenas, Corinto, Tesalónica, Berea, Macedonia, Malta y Roma. O sea, que el evangelio no lo fundó Roma, sino Jesucristo. Ahora, cuando Constantino, el emperador, declaró al cristianismo como la religión oficial en el siglo III, los grupos de creyentes verdaderos no dejaron de existir, a pesar de la persecución católica, y aunque esa iglesia mató a tantos creyentes, diciéndoles herejes, los cristianos se congregaban en catatumbas para alabar y glorificar el nombre de Dios. Esto me recuerda hoy en día que hay países donde la fe es perseguida, como por ejemplo China, Corea del Norte y otros países musulmanos. Todavía hay cristianos que se esconden para poder alabar a su Dios. Daniel también, cuando estaba en Babilonia, tuvo que arriesgar su vida para no negar su fe, y sabemos que fue condenado a muerte siendo echado en el foso de los leones, pero Dios lo guardó. Las iglesias paganas, Dios las aborrece. En los mandamientos de Dios claramente lo dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 20, de 3 al 5. Cada vez que el pueblo de Israel caía en idolatría, Dios los castigaba por mano de sus enemigos o por plaga. Cuando Moisés subió al monte por 40 días, el pueblo se desenfrenó y obligaron a Aarón a hacerle un ídolo, pero esto les trajo consecuencias. Así que no nos asombremos que si coqueteamos con el diablo, vienen maldiciones sobre nuestras vidas. El consejo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1.
No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan capítulo 2, verso del 15 al 16. Adoremos a Dios, no a los hombres. Adoremos a Dios, no a los ídolos. Hermanos, no celebremos Halloween, porque eso es abrir puertas al diablo. Recordemos que estas fiestas no son inocentes. Ese día los satanistas sacrifican animales y, si es posible, niños. Amados, Dios nos ha dado una prórroga, aprovechémosla. Si estás visitando una iglesia que celebra Halloween, sale de ahí y huye por tu vida. Dios te bendiga, mi amado hermano. Dios te guarde. Amén.